Bueno, pues después de que te haya contado todo lo que es la parte básica de la potencia en carrera, eh, si no has visto el vídeo, pues te lo pongo por aquí o te lo pongo en los comentarios para que le eches un ojo y aprendas lo que es los conceptos básicos de la potencia en carrera. Pasamos a una segunda parte, que es saber para qué puedes utilizar la potencia en carrera, qué usos tiene, qué utilidad le puedes sacar más allá de tener una métrica más en el reloj, como puede ser la frecuencia cardíaca o el ritmo. Realmente tienes que saber cuál es el uso que le vas a dar para que sea un dato que te importe. Como te dije en el primer vídeo, tenemos 4 funciones principales. Lo primero sería un entrenamiento a una intensidad determinada, que puede ser bien un entrenamiento a ritmo constante o un entrenamiento de series, un farle o como quieras describirlo. Segundo, intervalos en cuesta. Realmente es donde mejor te va a funcionar el hecho de contar con potencia. Tercer ejemplo que te quiero dar es a la hora de preparar una estrategia de carrera. Y por último, hablarte de lo que es la carga de entrenamiento y de lo que puede suponer la potencia para la carga de entrenamiento. Entonces, vayamos al primer caso, que es el entrenamiento a una intensidad determinada. A la hora de prepararte un entrenamiento de carrera, lo puedes hacer por potencia, por potencia es de lo que estamos hablando. Lo puedes hacer por ritmo o lo puedes hacer por frecuencia cardíaca. Es decir, imagínate que quieres hacer un entrenamiento de series y quieres decir, pues voy a hacer series en zona 3 o en zona 4 de frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el problema de la frecuencia cardíaca? Que es una métrica de reacción muy lenta. Es decir, nosotros empezamos a realizar el intervalo, empezamos a acumular fatiga dentro del intervalo, pero la frecuencia cardíaca tarda mucho en ascender, en que vaya digamos a la zona 3 que nosotros nos aceleremos demasiado porque estamos viendo a lo mejor en el reloj que seguimos en zona 2 mientras que tenemos que ir a la zona 3 y lo típico el reloj te pita y tú quieres cumplir con tu objetivo de entrenamiento. O imagínate que estás haciendo intervalos cortos de 30 segundos y no le da tiempo a la frecuencia cardíaca a subir y bajar digamos al ritmo que nosotros estamos buscando. Si queremos hacer, por ejemplo, intervalos cortos a 160 pulsaciones, pues no nos va a dar tiempo a llegar a las 160 pulsaciones porque vamos a completar imagínate, los 30 segundos de intervalo los vamos a completar antes de que hayamos alcanzado los 160 pulsaciones. Dices, pues entonces pasamos al ritmo. Puede ser siempre y cuando estemos corriendo en una superficie totalmente llana. Entonces, es decir, si tú estás haciendo series de 400 en una pista de atletismo, no tienes ningún problema. Vas a ritmo, vas a tiempo por vuelta. Dices, pues quiero tardar 1 minuto 50 en completar la vuelta. Eso no tiene problema. Ahora, imagínate que estás en la calle, que estás en montaña y no es una superficie totalmente llana. Te puedes encontrar una cuesta del 3% positivo, del 5% negativo. ¿Cómo ajustas el ritmo objetivo si tienes que subir 500 metros al 5%? Pues si tú tienes que hacer intervalos, tú imagínate, a 4 minutos el kilómetro y te encuentras una cuesta del 5%, lo más normal es que no vayas a mantener ese ritmo de 4 minutos el kilómetro. Bien, pues aquí es donde la potencia puede jugar un papel fundamental, porque si tú te planteas ese intervalo en vez de 4 minutos el kilómetro, te lo planteas en 400 vatios, esos 400 vatios van a ser los mismos si estás corriendo en llano a 4 o si estás corriendo cuesta arriba a 5 minutos el kilómetro. Es decir, estás compensando la velocidad, pero tú el esfuerzo que estás haciendo es el mismo. Y recordamos, pues eso, si luego te fijas en la frecuencia cardíaca, volvemos al mismo ejemplo de antes, no sube al mismo ritmo.
Pero vamos, eso mejor te lo explico con gráficas. Tenemos este entrenamiento de aquí, como puedes ver, pues es un entrenamiento de ritmo constante, en el que, vamos, constante, va escalonado, vamos aumentando el ritmo, comienzo a 4.50 y hacia el final del entrenamiento, pues 4.08, 4.07, entonces es un ritmo progresivo. Puedes ver que lo que es la potencia ha sido también constante, ha sido una escala constante, empezando pues eso en 330 vatios, y al final tenemos datos de 380, 390, es decir, nosotros podemos ir pendientes de lo que es la potencia. Si te fijas aquí hay una pequeña subida en esta zona de aquí, en el que se puede apreciar perfectamente cómo la potencia es un dato instantáneo, porque en este momento subo a 457 vatios, pues por algún motivo he acelerado el ritmo. Esto es en el minuto 41:31 y sin embargo en el ritmo tarda en ajustar este pico unos cuantos segundos. Tarda en marcar 3.54, que es el pico que está aumentando aquí. Entonces, como ves, ahí hay unos segundos de retraso, que es lo que precisamente la potencia nos permite no contabilizar. Segundo ejemplo que queremos ver, correr intervalos en cuesta. Sin duda alguna es donde mejor lo vamos a ver en una gráfica. Ahora cuando os la enseñe en el ordenador, porque es donde más claro se ve, especialmente si lo comparamos con frecuencia cardíaca o también con el ritmo, si no es una pendiente constante. Es decir, si tú encuentras una pendiente que sea totalmente constante al 5%, pues al final más o menos lo puedes hacer por ritmo. Si esa pendiente empieza al 7, después baja al 4 y luego sube al 10 en la distancia que tú estás realizando el intervalo, pues vuelves a la misma situación, no tienes una capacidad de hacer el mismo esfuerzo durante todo el trayecto. Ejemplo más claro, pues aquí, que tenemos son 10 cuestas de 60 segundos, en las que subo y bajo en la cuesta. Si metemos la variable de ritmo, puedes ver que más o menos sí he sido constante, pero si lo juntamos con frecuencia cardíaca, ves lo que te digo, de que es una métrica muy lenta. Es decir, en este caso, para hacer intervalos en subida, es una métrica que no nos va a aportar absolutamente nada, porque si te fijas, cuando yo he terminado de hacer el intervalo, que sería este de aquí, en el momento que baja, aquí la frecuencia cardíaca está todavía subiendo. Y esto es algo que se repite constantemente. El otro problema es que aquí alcanzo 152 pulsaciones, cuando al final pues estoy alcanzando 158, 160. Es decir, a medida que voy avanzando en el entrenamiento, pues se va subiendo la frecuencia cardíaca, pero no está en el mismo punto al principio que al final, cuando vamos a quitar la frecuencia cardíaca, cuando más o menos los picos de potencia, 450, 437, 457, los picos de potencia sí han sido más o menos los mismos, es decir, el esfuerzo que he realizado ha sido constante, pero la frecuencia cardíaca no te daba ese dato, no te aportaba ese dato. Tercer ejemplo, a la hora de preparar una estrategia para carrera, porque todo dependerá también del tipo de carrera que sea, y no es lo mismo el preparar imagínate un 5000 en pista, pues al final ahí sí que puedes ir a ritmo puro, que si tú estás preparando una maratón. Puedes hacer una maratón totalmente llana, puedes hacer una estrategia negativa,
y si es totalmente llano, pues puedes ir pendiente del ritmo, pero imagínate que ahora vas a Maratón de Madrid. Creo que tenía, pues, te hablo por decir, supongamos, no sé, ahora mismo no tengo el dato exactamente, pero puede tener un desnivel acumulado de 400 metros. ¿Cómo ajustas el ritmo si estás subiendo un puente, si estás subiendo una cuesta, si estás bajando? ¿Vas a ir siempre por ritmo? ¿Te vas a fiar de la frecuencia cardíaca, que como has visto es mucho más lento que la potencia? Pues aquí es donde puede jugar una baza importante el tema de la potencia. Y esto estamos hablando de correr en asfalto. Tú imagínate que lo que estás planteando es una carrera de trail de 5 o 6 horas, subiendo y bajando. ¿Cómo planteas tú el ritmo de carrera más allá de intuición pura y dura? En este caso podríamos utilizar lo que es la curva de potencia, que al igual que el ciclismo, pues no es más que una curva que nos está indicando cuáles son los máximos que nosotros hemos tenido durante un tiempo determinado, nuestra potencia máxima que hemos sido capaces de aguantar durante los entrenamientos. Y luego ya puedes tú seleccionar si quieres conocer la curva de potencia digamos, de todo tu historial de entrenamiento de 10 años, si quieres los últimos 6 meses que has estado preparando la carrera de la que estás hablando, y luego a partir de ahí te haces el ajuste. Este sería la curva de potencia, que como ves sería en estos meses de 2021 mi curva de potencia máxima. Mi potencia máxima de 5 segundos ha sido 564 vatios. 90 minutos ha sido el entrenamiento más largo que he hecho este año. Mi potencia máxima mantenida ha sido 297, muy diferente de los 60 minutos, que ha sido 375. Tú imagínate que yo voy a plantear hacer una carrera de 10 kilómetros. Pues simplemente tendría que calcular más o menos cuánto puedo tardar. Supongamos pues alrededor de 40 minutos. Pues yo sé que aquí, dependiendo además del programa, evidentemente, en este caso no tiene mucha granularidad en Training Peaks, pasamos de los 30 a los 60, pero yo sé que en 30 minutos yo he sido capaz de aguantar 385 vatios, en 60 minutos he sido capaz de aguantar 375 vatios, con lo cual yo puedo calcular que si yo quiero hacer un 10K en torno a los 40 minutos, sé que podría aguantar en torno a 385 o incluso un poquito más, porque pues, al final los entrenamientos no es una carrera que tú estés compitiendo, siempre tienes algo que guardar. En torno a 412, pues sin contar con otras herramientas que luego ya veremos en otro vídeo acerca de ellas, como por ejemplo puede ser la de Stride, que sí que te puedes hacer un cálculo más fidedigno, pero yo podría calcular a partir de ahí y saber que estoy en torno a esos números. Y por último, la carga de entrenamiento. Si eres usuario de Training Peaks, pues al final estás muy acostumbrado a lo que son los TSS, el saber que tú estás acumulando un valor en función del esfuerzo que tú has realizado, que es algo que tiene en cuenta el tiempo y el esfuerzo total que tú has hecho durante el entrenamiento. Hay muchas formas de medir el TSS. Si tú tienes datos de potencia, si tienes potenciómetro de ciclismo y lo has estado utilizando habitualmente, pues sabes que al final ahí te aparece el TSS en mayúsculas todo y sin problema, todo perfecto. Que no tienes potenciómetro, pues entonces lo que estarás viendo será el HR, el HR minúsculas, HRTSS, que te está calculando lo que es la carga de entrenamiento a partir de la frecuencia cardíaca. Tendremos también en carrera pues el R en minúscula, el RTSS, que es en función del ritmo, de las zonas de ritmo. Volvemos al principio. Depende del tipo de entrenamiento.
A nosotros nos puede interesar más el HRTSS o el RTSS si no tenemos potencia. En caso de tener potencia, pues nos olvidamos de todo eso, nos va a aparecer un TSS que va a ser absolutamente fiable porque está conforme a nuestras zonas de potencia, que, volvemos a decir, la potencia es una métrica instantánea. Entonces, imagínate ¿cómo mejora, por ejemplo, con respecto al HRTSS? Pues si estamos haciendo intervalos tenemos que hacer 20 intervalos de 30 segundos a tope. Aquí la frecuencia cardíaca no le va a dar tiempo a subir a una cantidad de pulsaciones que sea algo referente a nuestro máximo o a las zonas. Entonces aquí, al principio de esos intervalos, vamos a perder mucha información porque la frecuencia cardíaca todavía no está a nuestro nivel de fatiga o agotamiento. Entonces, si nosotros nos fiamos del HRTSS, va a ser menor del real. El RTSS, pues si vas por ritmos, y volvemos al ejemplo de la pista de atletismo, pues al final son tus zonas de ritmo. Perfecto, no tienes problema, pero salgamos al campo. Tú imagínate que has hecho 10 kilómetros, pero con un desnivel de 800 metros, con lo cual el ritmo ha sido muy lento. Y yéndonos a la comparativa con las zonas de ritmo, pues al final lo que tú vas a tener es un RTSS muy bajo cuando el esfuerzo real ha sido muy alto porque tú has estado corriendo con unas cuestas tremendas. Eso es algo que se ve muy fácil en Training Peaks. Aquí tenemos, por ejemplo, este entrenamiento que he hecho en campo, 1 hora 33 corriendo por campo, con un desnivel acumulado de 471 metros. Y puedes ver que el TSS para este entrenamiento, en mi caso, al llevar el potenciómetro, pues ha sido de 96. Fíjate que si cambiamos a frecuencia cardíaca, que ha sido una media bastante baja, 130, con máxima de 152, es decir, no ha sido algo demasiado extenuante, pasamos de los 96 a 75. Ahí ya estamos perdiendo bastante por lo comentado, tarda en subir la frecuencia cardíaca y estás perdiendo esa puntuación que es fundamental a la hora de poder calcular la carga de entrenamiento semanal o mensual o según tengas tu planificación realizada. Y si pasamos a RTSS, pasamos de 75 a 49. Es decir, comparado con los 90 y ¿cuánto era? 96. De 96 a 49, por lo comentado, son 470 metros de desnivel acumulado, es decir, el ritmo que he llevado ha sido bajo. Aquí lo tienes, una media de 6,22. Es decir, si nosotros vamos a hacer la carga de entrenamiento en función del ritmo, pues supondrá que no hemos acumulado apenas carga y no va a reflejar al final de la semana un gráfico real de cuál ha sido nuestro esfuerzo a la hora de todos los entrenamientos que hemos ido llevando durante toda la semana. Entonces ahí ves que es bastante importante el poder tener la medida de potencia a la hora de ajustar el TSS. Y hasta aquí la segunda parte de para qué puedes utilizar la potencia en carrera. Y ya no nos queda más que hablar de cacharritos y ver cómo puedes obtener la potencia en carrera de distintas formas, en función de relojes, qué relojes lo soportan, de qué forma lo soportan. Y eso lo dejamos para el siguiente. Si no has visto el primero, pues ya sabes, tienes el primero con los conceptos básicos y ya no te queda más que la tercera parte de esta guía que te estoy haciendo acerca de correr con potencia. Así que ya sabes, suscríbete al canal si no te quieres perder la tercera parte, que se publicará en unos días. Dale a me gusta y si te ha gustado, pues se lo dices a tus compañeros de carrera, a tu vecina, a tu abuela, a quien pueda sacarle partido.
Así que sin más, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Hasta luego.